bienvenidos a Alerta Empresarial TV, agradeciendo siempre su gentil sintonía, también a nuestros amigos de DKR TV en Huaraz y Antena Televisión en Chimbote. Empezamos nuestra programación con la opinión de Fernando Zambrano, quien nos trae su Entre Líneas. Adelante, Fernando. Buen día, y como ya había indicado a través de redes sociales, le salió el tiro por la culata al presidente. Salió pues amenazante hacia el Congreso, nuevamente en su política esta de despotricar. Yo creo que muchas veces la intención de esto es básicamente recuperar popularidad a costa del Congreso, o en este caso un poco hacer que la gente se olvide un poco de lo que está ocurriendo con el tema COVID, que siguen muriendo cientos de personas diariamente. El hecho es que salió prácticamente con una actitud amenazante hacia el Congreso, una actitud bastante crítica y hostil, indicando que inclusive iría a un referéndum el tema de la inmunidad parlamentaria. La respuesta no se hizo esperar desde el Congreso, quien se reunió el día domingo a revisar el tema de la inmunidad. Se había planteado una reconsideración a la votación hecha el día viernes, se reunió y aprobó, como lo habíamos anunciado, no solamente la eliminación de la inmunidad parlamentaria o la reducción en sus atribuciones, sino que inclusive eliminó la inmunidad presidencial, que yo siempre le he dicho no era una inmunidad sino impunidad, porque en el caso de los congresistas, cuando menos había el tema de que si traían delitos, ya les he dicho en varias oportunidades, delitos de atrás, sencillamente anteriores a su gestión, esos no tenían ningún tipo de protección, y cualquier demanda por alimentos, por lo que fuera que se plantearan, podían realizarse inclusive durante la gestión. El hecho es que aprobó el Congreso la eliminación de la inmunidad presidencial, disminuyó los criterios en la inmunidad parlamentaria, eliminó la inmunidad que tienen miembros del Tribunal Constitucional, la Corte Suprema, el Defensor del Pueblo, los ministros, y se armó la hecatombe. Sencillamente, creo que al presidente de la República le asustó demasiado ese tema y todo iba inmediatamente con una reacción, me parece, poco meditada, a buscar como aliados, como siempre, al Tribunal Constitucional y a María Elena Ledesma, su presidenta, que siempre se ha pronunciado a favor con otros tres miembros del Tribunal Constitucional, a favor de las decisiones del presidente, quien salió también a adelantar opinión, en fin, ¿no? Sencillamente lo que le quedaba a Vizcarra era o recurrir al Tribunal Constitucional o impedir que se produzca la segunda votación. Porque cuando se trata de una reforma constitucional, la Constitución establece que tiene que votarse en una oportunidad con votación de 2/3, 87 votos cuando menos. En la aprobación que ha tenido el domingo ha tenido 110 votos, o sea, de sobra, y luego tiene que reiterarse esa decisión que se hizo en una legislatura, en la siguiente legislatura, con una votación similar o mayor, 87 votos o más. Es decir, falta la segunda votación. Con esto lo que está ocurriendo es sencillamente que el presidente se encuentra entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque si se produce la segunda votación en estas semanas que ya se inició la legislatura, la nueva legislatura que sería la siguiente, en la que correspondería volver a votar, y se aprueba la reforma, sencillamente no tendría ningún tipo de protección Vizcarra. ¿Y qué le preocupa? Yo creo, amigo, es lógico. Ustedes recordarán todos los procesos que venían de Moquegua, esas investigaciones fiscales. Y en alguna de ellas ustedes recordarán un oficio de un fiscal de Moquegua que indicaba que todo estaba listo, tenía todo para presentar la acusación, sin embargo no podía hacerlo porque el presidente gozaba de inmunidad de inmunidad presidencial. Levantada la inmunidad, o mejor dicho, retirada de la Constitución la inmunidad presidencial, todos esos fiscales de Moquegua que tenían investigaciones pendientes tendrían que acusar inmediatamente al presidente, con lo cual lo meterían en muy delicados problemas. Más allá de otros procesos que podían iniciarse también por casos que habían ocurrido ya durante su gestión, no como gobernador regional, sino como presidente de la República. Esto pues creo que ha puesto al presidente al borde de un ataque de nervios, ¿no? Considerar pues que se le puede medir de un momento a otro, no sé, eran cerca de 40 denuncias, creo, no sé cuántas, se formalicen vía acusación fiscal,
comprometería muy seriamente al presidente en todo esto, ya sin inmunidad. Sencillamente la situación, como les dije, era como a poner los pelos de punta al presidente y lo ha colocado, como les digo, al borde de un ataque de nervios, ha convocado a consejo, en fin, ha hecho un montón de cosas. Mientras tanto, pues, todos esos periodistas que realizan activismo político, que están pegados, agrupados al poder de turno buscando prebendas, o cuyos medios de comunicación reciben pues ingentes cantidades de dinero por publicidad estatal, o por el programa Reactiva Perú, que han recibido también algunos millones, salieron a la defensa todos pues inmediatamente, y en su gran parte me parece desinformados, a celebrar la convocatoria que ha hecho el presidente de elecciones para el 2021, elecciones generales, como si esto fuera pues una cosa extraordinaria, sin tener en cuenta los desinformados, porque los que sí trabajan de una manera rentada para el gobierno definitivamente saben lo que está ocurriendo, que es una obligación del presidente convocar elecciones. El artículo 118 de la Constitución, y por acá tengo el texto, establece esta obligación. El artículo 118 de la Constitución lo que dice: entre las facultades del presidente, corresponde al presidente, entre otras, dice en el numeral 5, convocar a elecciones para presidente de la República y para representantes al Congreso. Pero no solamente señala esto. En el artículo 117, el anterior, establece, en el artículo, 113, se establecen en la Constitución cuáles son las causales de vacancia. Y una de las causales de vacancia que está considerada en el texto constitucional, en el numeral 5, es ir hacia la destitución del presidente tras haber sido sancionado, dice, por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117. ¿Y qué dice el 117? ¿Cuál sería la infracción que podría llevar a la destitución y vacancia del presidente? Dice que el presidente solo puede ser acusado, entre otras cosas, por impedir las elecciones presidenciales o parlamentarias. Es decir, si el presidente no convoca elecciones dentro del plazo, estaría impidiendo que se lleven a cabo las elecciones generales, con lo cual calzaría en el artículo 117 y tendría que ser acusado e inmediatamente destituido y vacado del cargo. Es decir, no es que el presidente de buena gente se le haya ocurrido convocar elecciones, tenía la obligación constitucional de hacerlo. Así que esas guaripoleras que aplauden como si fuera un acto extraordinario de desprendimiento, quizás deberían un poco leer el texto constitucional y darse cuenta que no es nada de otro mundo, que en realidad era obligación del presidente ir o convocar a elecciones. Entre tanto, pues, está el presidente ya hablando de una acción de inconstitucionalidad. Por supuesto, como se ha aprobado en primera votación aún este texto de reforma constitucional, habría que esperar la segunda votación para que puedan eventualmente plantear alguna acción de inconstitucionalidad, que me parece muy tirado de los cabellos, contra una ley de reforma constitucional, ¿no? La reforma constitucional lo que hace es generar un texto expreso dentro del ordenamiento constitucional, y el tribunal lo que hace es interpretar el texto constitucional. No es un actor que genera legislación constitucional. Sin embargo, hay algunas sentencias por ahí que establecen que existen otros criterios totalmente subjetivos, ¿no? Cuando establecen, por ejemplo, en alguna sentencia del Tribunal Constitucional, que en el caso de que una reforma constitucional pudiera alterar los principios elementales del sistema político, de la Constitución en sí, pueden ellos invocar algún nivel de inconstitucionalidad, que en realidad es una interpretación bastante jalada de los cabellos, pero aun cuando hicieran eso necesitarían cinco votos para declarar la inconstitucionalidad de una ley. Y hasta donde sabemos solamente son 4 los abyectos al poder político de turno. Son 4 y les faltaría un voto para poder declarar inconstitucional esta ley, a menos que hubieran ya, pues como acostumbran, comprado o extorsionado a algún miembro del Tribunal Constitucional que no está de acuerdo con ellos para lograr obtener su voto. Vamos a una pausa comercial y seguimos hablando de algo más de coyuntura.